A ver, perfecto. Bueno, buenos días chicos, ¿qué tal? Bueno, soy yo, Melissa, ¿vale? Ya me han presentado antes Alberto, soy fisio, ¿vale? Y vamos a intentar hacer esto lo más dinámico posible dentro de lo que se puede, hacerlo a través de una pantalla. Cualquier duda, lo que necesitéis, enseguida me paráis, ¿vale? Hay muchas cosas de las que hablar. Lo he intentado comprimir en 2 horas, pero está un poco complicado el tema, ¿vale? Entonces, espera, voy a compartir la pantalla. Vale. ¿Me escucháis, verdad? Si alguien no, pues me escribís o lo que sea, no Sí, sé sí, cómo funciona. sí, sí. Perfecto. Bueno, hoy sobre todo nos vamos a centrar en las lesiones musculoesqueléticas, ¿vale? Que yo creo que durante una temporada es lo que más miedo le tenemos, ¿vale? Y un tema bastante importante en cuanto también a la prevención, ¿vale? Entonces, eso, cualquier cosita me paráis, ¿vale? Sobre mí os voy a explicar un poquito, soy fisio, estudié en Manresa, acabé hace 4 años, actualmente trabajo en la clínica de MIF, que lleva toda la mutualidad de deportista. He tenido, no sé, vosotros si sois entrenadores actuales o no, pero bueno, suelo ver a bastante gente de balonmano que viene con lesiones. Uy, espera, les ha añadido a alguien. Buenas. Trabajo también con la clínica Mar Sánchez, que los que sois jugadores también la conoceréis, que también van derivados los deportistas de balonmano, bueno, los que están ahí federados. Y por último, soy fisio de la Peña Deportiva de San Jordi de fútbol, así que estoy un poco metida en el mundo del deporte. Esto del balonmano, la verdad es que me pilla un poco de fuera, pero bueno, me intento informar lo máximo que he podido. Tenéis aquí mi correo por si necesitáis cualquier cosa durante, no ahora, sino también a lo largo de este tiempo, me podéis escribir sin ningún problema, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a ello. ¿Se pasa? Vale. Os voy a hacer una pequeña introducción, ¿vale? Sobre las lesiones de balonmano y lo he dividido en lesiones agudas, más cuando estábamos en entrenamiento y competición, más las lesiones que nos encontramos, sobre todo a nivel de ligamento, luxaciones articulares, contusiones, tendón y músculo, las lesiones más comunes. Luego hablaremos un poco de lesiones crónicas, no especialmente hoy porque lo voy a enfocar un poco con Jordi. Al ser un tipo de lesión de sobreuso, creo que es muy importante la prevención y ahí él puede ayudaros mucho. Y bueno, haremos un pequeño enfoque biopsicosocial, todo el entorno del deportista, cómo influye a la lesión y unas conclusiones, ¿vale? Como hemos comentado, el balonmano, ¿vale? Sabemos que es un deporte en equipo que necesita mucha exigencia a nivel físico. Hay muchos cambios de ritmo, mucha aceleración, muchos cambios de sentido. Todo eso influye a que sea vamos, que haya mucho riesgo de lesiones. Es uno de los deportes con más lesiones que hay a nivel de temporada. También hay mucho contacto, muchos saltos, muchos bloqueos, mucho contacto con fuerza de oposición, también muy importante, ¿vale? Y bueno, incluso eso, la incidencia lesional desde un día de baja es entre 4,1 y 12,4 lesiones por 1000 horas de exposición totales, es decir, una burrada. ¿Vale? Siendo mucho más lesivo en la competición a la hora del partido que el entrenamiento, como todos sabemos, por la intensidad que se supone. Me sorprendió una cosa mucho, que lo estuve leyendo e informándome un poco, que las lesiones más frecuentes eran de tobillo y rodilla. Yo sin conocer mucho el balonmano, cuando tú piensas en balonmano, piensas mucho en una lesión de hombro por el gesto repetitivo, pero sorprendentemente lo que dicen los estudios es que lo que más se lesiona es la rodilla y el tobillo. Yo creo que es también por el cambio de ritmo y todo, y sobre todo porque no se trabaja mucha esa musculatura de forma específica. Igual se centra todo el mundo más en prevenir, trabajar la musculatura de hombro y calentar bien el hombro y todo lo que supone, y la extremidad superior en general, y nos olvidamos un poco de la extremidad inferior, contrario que pasa con un futbolista que tiene unas piernas de roble y está súper poco desarrollada a nivel superior. Pero bueno, luego me gustaría que me contáis un poco vuestra experiencia, a ver
qué incidencia de lesiones hay en vuestro equipo como jugadores o, no sé, un poquito, comentarlo un poquito. Si alguien tiene algo que decirme, puede hablar ahora también. Pero me sorprendió, la verdad. Entonces, vamos a por ello. Vamos a empezar con el esguince y ligamento, que creo que es de lo más común en la vida cotidiana y en el deporte en general. ¿Vale? Cuando hablamos de esguince, hablamos de una afectación del ligamento. Se divide en 3 grados. El primer grado, que es el más leve, se trata de un sobreestiramiento del ligamento. Grado 2 es ya cuando hay un desgarro, hablamos de una rotura parcial. Y grado 3 ya es cuando una pérdida de continuidad, o sea, una rotura total. Este grado es muy poco frecuente, es más cuando hay una rotura total de los ligamentos suele ir acompañada de una luxación o una fractura, ya no se considera un esguince como tal, sino que hay lesiones mucho más importantes adyacentes. Factores de riesgo de un esguince es un poco difícil de hablar, o sea, podemos poner algún peso o sea, podemos decir que el peso puede influir, pero no especialmente, más un mal balance muscular, que haya una debilidad de la musculatura, pero sobre todo un esguince previo. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado a una persona es que me curé mal el esguince y por eso se me tuerce? Entonces, es muy importante tener en cuenta la inestabilidad crónica que... Espera, perdona, que me están pidiendo entrar. Vale. La inestabilidad crónica que se queda a nivel de un esguince. Hay que trabajar mucho eso. A ver. Entonces, el mecanismo de lesión, cuando hablamos de tobillo especialmente, suele ser por una inversión forzada. El pie se va hacia adentro. Entonces, a ver. Uy, perdón. Aquí que puedo anotar. Si pensamos en que el ligamento va de un hueso a otro y se va hacia adentro, el pie, aquí es el ligamento que se sobreestira, como hemos comunicado antes. Entonces, en función de la cantidad de torsión que haya dado, se ve más afectado o no. Este mecanismo es la inversión y cuando es hacia afuera es la eversión. El más común, ya hablamos, es el pie hacia adentro. Los síntomas que solemos encontrar, un dolor intenso que causa impotencia funcional en ese momento, una inflamación, un hematoma local. Entonces, estamos jugando un partido, una persona se le va hacia adentro el pie, es súper importante. Lo primero a tener en cuenta es si puede apoyar. O sea, si el paciente puede apoyar, si el deportista puede apoyar, sabemos que no hay ningún tipo de fractura. Entonces, a partir de ahí, podemos tomar la decisión de si ese jugador puede seguir o no en función del síntoma que él presente. O sea, cada persona es un mundo, cada persona percibe el dolor de una forma. Hay gente que sabe que le quedan 5 minutos y no va a querer salir, va a querer seguir jugando. Hay gente que ni de coña va a poder apoyar aunque sea el mismo tipo de lesión. Entonces, va un poco en función de la persona. Os he dejado aquí las reglas de Ottawa, que para mí son bastante importantes en un esguince para saber, para saber si hay una fractura. Entonces, lo primero de todo es hacer una presión a nivel de los dedos. Si tú haces una presión a nivel de los dedos y es insoportable, ojo, tenemos que tener en cuenta que puede ser que por un sobreestiramiento de la inserción del ligamento haya tirado del hueso del quinto meta, que se llama, y puede haber causado una fractura. Entonces, habría que hacer una radiografía para descartar que haya una fractura, porque en caso de fractura hay que movilizar sí o sí. Luego también una presión a nivel del maleolo, del huesecito este que tenemos aquí. Si tú haces una presión y el dolor es muy intenso, también vamos a tener un poquito de precaución y vamos a enviarlo al médico para que le haga urgencias, para que le haga una radiografía para descartar cualquier tipo de lesión. Y por último, también podemos, es que no tengo aquí la imagen, podemos hacer una presión a nivel de arriba de lo que es la cabeza del peroné, también para quitar posibilidad de rotura de sindesmosis. Igual me estoy yendo mucho por las ramas y vosotros perdéis, pero bueno, que es cuando
el esguince se ha producido por una hiperflexión, perdón. Sí, que iba corriendo, se le ha quedado el pie encasquillado y ha seguido, entonces la lesión está en este nivel, la sindesmosis, que es lo que está entre la tibia y el peroné, ¿vale? Es que no me quiero meter mucho a nivel de anatomía porque no sé hasta qué punto cada uno tiene conocimientos, pero bueno, si no cualquier cosa me preguntáis. Por lo tanto, uy, esto ahora se queda ahí. Tengo que borrarlo. Si voy muy rápido, lo que sea, avisarme. Vale, tenemos una lesión del ligamento, ¿vale? Hemos decidido que hay un esguince. Tratamiento. Actualmente, hasta ahora se hablaba siempre del método RICE, ¿vale? Que hablaba de reposo, hielo, compresión de elevación. Se le añadió la P, de protección. Pero a mí no me convence. Lo más importante en un esguince es tener en cuenta la carga óptima. Eso quiere decir, yo no voy a hacer un vendaje y lo voy a dejar sin apoyar durante una semana. O sea, si el paciente puede, o el lesionado en este momento, puede apoyar, debe apoyar. Luego ya decidiremos, o sea, si no puede apoyar, yo le voy a poner una inmovilización y no le voy a dejar apoyar. Pero si él puede, aunque haya un tipo de molestia, un leve dolor, debe apoyar porque la recuperación va a ser mucho más rápida. Antiguamente te hacían un vendaje y te dejaban una semana con muletas. Ahora no, ahora es todo lo contrario. En cuanto pueda, la movilización temprana te va a beneficiar. Hielo sí, por supuesto, hay que poner hielo para, sobre todo, bajar la inflamación, que no se tiene que haber un proceso inflamatorio, pero tampoco pasarnos. Y el vendaje compresivo nos va a ayudar también a reducir esa inflamación y la elevación también. Todo eso va con la finalidad de bajar la inflamación, disminuir el dolor y que antes podamos seguir haciendo la vida normal. Entonces, como he comentado antes, lo más importante es la movilización temprana, que empiecen a hacer ejercicios. Normalmente la flexión plantar y dorsal la pueden realizar. Igual tienen una pequeña molestia al final del movimiento, pero la deben hacer. Cuanto antes empecemos con unas gomas a tonificar, antes va el paciente a recuperarse, antes vamos a poder contar con él en el equipo. Entonces, eso, movilización temprana, en cuanto pueda, a los 48 horas, que ya empiece a hacer ejercicios. Luego ya le iremos añadiendo la inversión, la eversión, sobre todo el mecanismo lesional es el último que le introducimos, ¿vale? En este caso sería la inversión, que es el más común, que la persona haga el gesto de inversión va a ser lo último que introduzcamos, siempre sin dolor. O sea, es importante que los ejercicios los hagan sin dolor. Tienes que hacer los ejercicios, pero que no te moleste. ¿Qué hablamos de dolor? Pues de 1 a 10, igual tiene una molestia de 3. Puede hacerlo. Ostras, es que me duele un 8 o un 9. No lo hagas, vamos a esperar a ver cómo progresa esto y vamos a ir con un especialista que valore realmente a ver cómo está este tobillo. ¿Vale? Y reeducación a nivel propioceptiva, progresiva siempre. Ahora empezaremos con un plano estable, que haga los ejercicios que no tiene molestia, vamos a seguir con un plano inestable. Luego ya meteremos un BOSU, meteremos un plano eso, inestable para potenciar mucho más lo que es el control neuromuscular. ¿Vale? Esto es muy importante para mí, que creo que es lo que hay que tener en cuenta, que es el return to play, que se llama cuando el jugador, vuelve a entrenar con el equipo, vuelve a competir. Importante, que el paciente se pruebe, que el paciente, el lesionado, el jugador, vaya a correr, no tenga ningún tipo de molestia, ni en carrera continua ni en desplazamientos. Que pueda hacer todos los movimientos sin dolor, incluso en el movimiento lesional. Os he dejado aquí un test que se llama el Stade Excursion Balance Test, que es para comparar con la otra extremidad. Si el paciente puede ir a tocar todas las puntas de la estrella, el jugador en este caso, perdónenme, puede ir a tocar todas las puntas de la estrella con el mismo equilibrio
que con la otra pierna está recuperada al 100%. Es que al final es comparar con la pierna sana, entonces eso nos va a garantizar que pueda volver a jugar y a competir al 100%. ¿Vale? Veis que pongo vendajes y pongo vídeo entre paréntesis porque os voy a colgar los vídeos, ¿vale? De los vendajes. Este es el más importante, el vendaje funcional. Hacer un pequeño vendaje funcional con un tape, en este caso inelástico, para potenciar, bueno, para que trabaje el ligamento en este caso, como la musculatura está débil, y darle una seguridad al jugador. Siempre eso, un par de semanas. No me gusta que un jugador se acostumbre a tener un vendaje y que se sienta súper seguro con él y que cuando se lo quites el pie no sirva de nada porque la musculatura se pierde, a nivel proprioceptivo todo se pierde. Entonces, eso, el vendaje funcional está bien, pero también está bien saber que no podemos prescindir de él. También influye mucho en el momento que te encuentres. Es que, mira, tiene que jugar este partido, sí o sí, este jugador, pues vamos a vendar y vamos a ir a full y ya está, vamos a hacer los ejercicios, reducimos un poco los tiempos. Pero, claro, siempre hay que tener en cuenta eso, que influyen muchos factores. No sé si tenéis alguna pregunta o todo bien. Tot bé. Tot bé. Vale, perfecto, pues vamos a seguir. Vale, algo muy importante para evitar todo tipo de lesiones. En este caso lo he puesto a nivel del tobillo, pero bueno, va para todas las lesiones, que es la prevención, que hablaremos con Jordi. O sea, tiene que haber un calentamiento adecuado de todas las articulaciones, no solamente en este caso del tobillo. Es muy importante trabajar la propriocepción a nivel de toda la extremidad, incluso también de la superior. O sea, si tú le das al cuerpo ese estímulo, cuando tenga que responder ante ese estímulo que no está acostumbrado, va a responder de forma adecuada. Trabajo de toda la musculatura, especialmente el glúteo medio, es el olvidado, es el estabilizador de cadera que siempre olvidamos y que es imprescindible trabajar para darle toda la estabilidad a la extremidad inferior. O sea, es que para mí la prevención es la clave. Y bueno, tener un buen balance muscular y no olvidarnos de la activación del core. O sea, súper importante también trabajar toda la activación de la musculatura profunda. El core, no sé si lo sabéis, pero es todo lo que estabiliza a nivel lumbar y que teniendo eso trabajado nos va a prevenir mucho tipo de lesiones porque da una estabilidad a nivel de todo el cuerpo. En cuanto a la rodilla, vale, conocemos los ligamentos, hablamos de un ligamento cruzado anterior, que lo habéis escuchado, que es el peor deseado, que todo el mundo tiene miedo de esa lesión, y ligamento medio y lateral. Medio, ligamento interno y ligamento lateral. Suele estar mucho más lesivo el ligamento interno, suele ser mucho más lesivo, por nuestras rodillas que tienden hacia adentro. Si esto es la cadera, dibujo un poco mal, dibujo un poquito mal, la rodilla y la carga. Suele haber siempre el valgo de rodilla que le llamamos y por eso suele darse mucho más incidencia en el ligamento interno que en el ligamento externo. Pero bueno, no nos podemos olvidar también del siguiente ligamento externo que a veces aparece. Entonces, ¿qué rollo esto? Vale, hablamos de un esguince. Okay. Hablamos de un esguince de ligamento lateral de la rodilla, ¿vale? Normalmente hay dos tipos de mecanismo de lesión, puede ser directo o indirecto. El directo es cuando hay un traumatismo, no suele ser muy común y menos en el balonmano, ¿vale? Que es cuando te dan un golpe por dentro de la rodilla y la rodilla se sale hacia afuera, entonces el ligamento que estabiliza la rodilla se ve afectado, o al contrario, desde fuera hacia adentro
y se produce un exceso de valgo o varo dinámico, se va mucho hacia adentro, se va mucho hacia afuera y se ve sobreestirado, como hemos explicado antes, el ligamento. O bien un mecanismo indirecto, que es el más común, que es cuando el pie se me queda ahí pillado y mi cuerpo genera una torsión, o sea, mi cuerpo rota hacia el otro lado y la pierna se me queda anclada. Muy común también, lo habéis escuchado un montón de veces. En función de la afectación, volvemos a hablar de grado 1, 2 o 3, 3 siendo la rotura total. Ojo, ahí ya hay que trabajar con un especialista y ver realmente cómo valorar la inestabilidad que se ha generado y valorar si es necesaria una intervención quirúrgica. Pero bueno, nos quedamos con el grado 1 o 2, que es lo que más vamos a ver. El síntoma, el paciente que te refiere, he escuchado un chasquido, o sea, lo suelen escuchar. Es que he notado como mi cuerpo se gira hacia un lado y se me ha quedado el pie anclado y es que tengo un dolor intenso en la zona interior de la rodilla. Suele inflamarse, suele dar una reacción de inflamación. También genera mucha inestabilidad. Hemos escuchado al paciente, es que noto que si apoyo se me va a partir la rodilla. Ojo. Y también bloqueos de la articulación. Cuando hablamos de un bloqueo de la articulación, suele ser por dolor. La persona no suele extender la rodilla del todo por miedo a que se le vaya, por esa inestabilidad que hemos hablado antes. Entonces, eso suele ser un bloqueo, pero no por ninguna razón, sino por mecanismo de protección del dolor. Aquí, y mi recomendación, siempre la pierna estirada. Aunque estés tumbado, estemos en casa, la gente suele ponerse un cojín debajo de la rodilla. No, hay que quitársela, hay que estirar, porque el momento que tú quieras apoyar la pierna y hacer la extensión completa, si se ha quedado bloqueada, luego ya tendremos problemas. Entonces, prefiero que haya un poco de dolor, pero la pierna estirada. Y nada, valorar un poco. Es un poco complicado valorar cuando hay la lesión aguda. En ese momento la rodilla se inflama, hay mucho dolor y solo hay que esperar unas horas a que baje esa inflamación, baje un poquito el dolor para poder valorar realmente las lesiones de las rodillas. Es un poco complicado descartar de primer momento si hay una lesión de ligamento interno, si hay una lesión de menisco, si hay una lesión de cruzado anterior, porque se pone la rodilla como una bota, no puede apoyar, hay dolor intenso, esa persona pues debe salir de la pista, ponerse hielo, pues si puede apoyar, apoyar, si no puede apoyar, darle una facilidad para no hay que forzar, si no puede apoyar y cuando pasen los días valorar qué hay. En este caso hay una prueba de estrés que se llama valgo y varo para ver la estabilidad de la rodilla, para ver cómo se abre, si se abre en exageración es que seguramente esté el ligamento tocado, pero bueno, lo más importante o lo más rápido para ver todo y descartar otras lesiones es una resonancia magnética, ahí nos sale todo, ahí vemos realmente qué afectación ha habido. Entonces, cuando hay una lesión aguda como tal, eso, lo que os he comentado, es que depende mucho de la persona también. Hay gente que tiene un pequeño esguince y casi no se da cuenta, y gente con un pequeño esguince tiene que estar parado un mes. Entonces, a la hora del tiempo de recuperación, es un poco complicado también de detallar. La rodilla tarda más que el tobillo y sobre todo da más inseguridad. O sea, notar que la rodilla se te va no es algo que guste a nadie. Entonces, hay que esperar un poquito, 4 semanas, 5 semanas. Suele ir igual, no es igual que un tobillo que a la semana puede estar jugando, en función del grado también. La rodilla hay que tener un poco más de cuidado. Y también es importante que os comente que sobre todo la lesión del ligamento interno suele dar mucho dolor al cabo de los meses. Y hay que tener eso claro. En plan, a lo mejor estás jugando un partido, haces un mal gesto y te notas un pinchazo. No hay que asustarse, es normal. Aún no está cicatrizado del todo. Entonces, la persona tiene que saberlo, la persona que ha tenido este tipo de lesión tiene que saber que le va a molestar y no asustarse, sino todo lo contrario, que es una rodilla funcional, puede hacer todo, pero claro, la cicatrización está un proceso biológico.
y hasta los 6 meses puede dar una molestia. No hablamos de dolor, hablamos de molestia. Lo que hablamos, 48, 72 horas, lo más importante es quitar el dolor, poner hielo, un vendaje compresivo que ya os pondré el vídeo, nos va a beneficiar a bajar esa inflamación y a darle estabilidad que en ese momento no tiene. Y si es necesario, tendrá que utilizar muletas. Si no puede apoyar, hasta que pueda, una muleta nos va a garantizar una buena cicatrización. Tratamiento subagudo, sobre todo recuperar la movilidad de la rodilla. Que si puede moverla, la tiene que mover, tiene que doblarla, tiene que estirarla. No puede quedarse la pierna bloqueada. Y trabajar la musculatura de la extremidad inferior. Y un trabajo de reeducación proprioceptiva, como hemos hablado siempre. Que la persona ha pasado 32 horas y tiene la rodilla como una bota, podemos trabajar otras cosas, podemos trabajar a nivel de core, podemos trabajar musculatura, a lo mejor no podemos trabajar un cuádriceps, bueno, de manera isométrica seguramente sí, pero no podemos dejar una persona en reposo total un mes, porque ya lo hemos perdido, ¿vale? Es importante también que esté en el equipo, que esté en el grupo, que se sienta un poco realizado, porque una persona también cuando entra en una lesión es un tema complicado, ¿vale? Afectan muchas cosas a nivel también. Es que podemos estar todo el día hablando. Lo que hemos hablado, para volver a la competición, que siempre que se pruebe por un lado, antes de meterse a entrenar con el equipo, tiene que ser capaz de poder hacer cambios de ritmo, que pueda correr en dirección, en carrera continua sin ningún tipo de dolor, ¿vale? Tiene que sentirse con total seguridad en una recepción de salto porque va a tener que saltar. Elisa, perdona. Dime. ¿En qué momento se podría empezar a hacer carrera continua? ¿En suelo duro, en suelo normal, digo? Carrera continua, a ver, influye mucho en el grado, pero siempre que no tenga ningún tipo de molestia al caminar y que se siente estable, o sea, si él se siente estable, la rodilla no se le va, no tiene ningún tipo de molestia, puede doblar la rodilla, puede probar a correr. O sea, el cuerpo te va a avisar en caso de que no lo tengas que hacer. Vale. Si tú corres 5 minutos y se queja, pues se queja, se te va a quejar. Pero normalmente es que no hay un tiempo para hablar. Yo me guío mucho por la clínica del jugador. Ostras, es que no me duele, me noto estable, los ejercicios, he hecho ejercicios, sobre todo también meter un poco de propiocepción antes de lo que hablamos, equilibrio, forzar un poquito ahí el ligamento no molesta, pues adelante, no hay problema por correr en carrera continua. Otra cosa es cambiar de sentido, pero darle 3 vueltas al campo lo va a poder hacer casi desde el mismo momento de que ha pasado unas 72 horas, ya baja la inflamación. O sea, luego ya iremos metiendo, por eso es importante que antes de entrar con el equipo esa persona se pruebe, que pruebe, que no tenga tampoco miedo, no se va a romper el ligamento, pero tiene que sentirse seguro. Y vosotros también tenéis que mirarlo, cómo hacen las cosas, porque también hay muchos que se pasan. Está el que se queda corto, que tiene mucho miedo, y luego está la persona que se pasa y que a lo mejor lo ves que va cojeando y te dice que no tiene dolor. Entonces es importante también mirar todo ese tipo de detalles, cómo corre, cómo hace. Así que eso, hacer un circuito explosivo, meterle un circuito explosivo antes de entrar con el equipo, meterle unos saltos, un cambio de dirección, unos sprints, ver cómo reaccionas. Al final él mismo se tiene que probar. Y es que es eso, el tiempo es un poco complicado, se va mucho en función de la persona. Pero si hay un esguince de ligamento, 4 semanitas para volver a entrenar con el equipo las tiene. Vale, perfecto. Vale. Y sobre todo lo que hablamos, lo mejor es prevenir. O sea, que esa articulación haya entrado haya calentado, que trabajar, no solamente la propiocepción hay que trabajarla cuando nos lesionamos, y es el fallo que tenemos todos, o sea, no nos subimos al bosu a no ser que tengas una lesión. No hacemos unos ejercicios de equilibrio a no ser que tengas una lesión. No trabajamos el core, por lo general lo tenemos, no le damos la importancia que tiene, pero realmente lo más importante de una lesión es prevenirla. Entonces, es importante eso, pues yo en mi caso, con el equipo que llevo, pues les obligo a ir 15 minutos antes, a todos. Esos 15 minutos son 15 minutos de activación
de propiocepción. Saltos, vas a tocar aquí, vas a tocar allá, un par de sentadillas, core, cosas dinámicas que pueden hacer en grupo, incluso mientras que están charlando de qué tal les ha ido el día, no mientras que haces el trabajo propioceptivo porque tienes que prestar atención, pero bueno, que vayan entrando y que vayan activándose, que no se metan de repente a correr y esa articulación está fría y cambios de sentido y todo. Vale, en cuanto al cruzado anterior, lesionaza, o sea, yo creo que la más temida. Y pasa, en el balonmano pasa mucho, hay mucha incidencia. Por lo que hablamos, muchos saltos, mucha gente, caes mal, pisas mal, se te queda el pie anclado, rotas. Hay que tener, bueno, a veces pasa, pero como todo hay que prevenirlo. Cuando pasa, pues ya está. Hay que operar, lo más importante, normalmente se opera y es un proceso largo que hay que apoyar a esa persona, hay que estar encima de él y volver a ser el jugador que era, pero claro, es complicado. ¿Cómo se produce? Puede ser igual con contacto, un traumatismo, un accidente, te dan un golpe directo, se te va la rodilla a cuenca, no hay nada que hacer, se te rompen los cruzados, se te cae una moto encima, se te rompe el ligamento no puede soportar toda la carga. Cuando hablamos de sin contacto, que es lo más común, sobre ser eso, el paciente ya de por sí, el jugador tiene un movimiento alterado, no tiene a lo mejor una flexión, una extensión completa, todo eso influye, tiene a lo mejor un valgo de rodilla, como hemos comentado antes, y hace que la rodilla se vaya mucho más. Hay cosas que no se pueden evitar, pero si hacemos una buena prevención y tenemos una buena musculatura que dé estabilidad a la rodilla, el riesgo de lesión disminuye mucho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué notan el paciente? Sobre todo, un chasquido, o sea, se escucha. Notan un chasquido total, dices que nota como se me ha ido la rodilla, o sea, cuando hay una rotura del ligamento cruzado, en fase aguda, que no sea por degeneración, se nota, se escucha, notas cómo se le va la rodilla y dicen, ya está. Suele haber una buena inflamación, dificultad para el apoyo, suele estar la movilidad articular, o sea, la articulación suele estar limitada a nivel de movilidad, como os comentaba antes, por tema de protección y de dolor, ¿vale? El paciente ya tiene una posición antiáfica de no dolor y nota que se le va la rodilla. O sea, el momento agudo se le pone la rodilla como una bota. No sabemos qué ha pasado, pero ha habido un chasquido, se nota que se me va, pues lo que os explicaba antes, tiene que salir de la pista, hielo en ese momento, si no puede caminar, pues muletas, y que le valoren, que le hagan una resonancia y ver qué ha pasado ahí dentro. A lo mejor al cabo de una semana se le baja la inflamación, no tiene dolor, porque tampoco es que sea una lesión que duela mucho. Duele en el momento, pero luego enseguida vuelve a ser una rodilla funcional, pero la rodilla se va. O sea, notan que sube una escalera y que se le van, por eso hay que operar al final, porque es que se te va mucho, no te fija la rodilla, el ligamento y ya está. Entonces, hay que tener también en cuenta los factores de riesgo, ¿vale? Hay factores que pueden ser modificados, o sea, un tipo de calzado, si tienen... Aquí me pierdo un poco en cuanto al balonmano porque no sé exactamente si hay muchos tipos o no, pero si no está bien acolchado, si el paciente no se siente cómodo, si es un zapato que acaba de utilizar, que le resbala, supongo, sobre todo en esa pista, que se le va, otro al contrario que se le fija demasiado. El calzado influye y eso se puede modificar. La superficie de juego, ¿vale? Sobre todo a nivel de indoor, lo que hablamos. Si resbala mucho o al contrario, si se fija mucho, esto te va a perjudicar, y el tipo de deporte. Hay factores también modificables como el sobrepeso, bueno, modificables según si no hay obesidad, pues hay mucho menos riesgo de lesión. El sexo femenino, esto no se puede modificar, somos más laxas y tenemos mucha menor capacidad de soportar y absorber las cargas tensiles. Encima solemos, bueno, durante las menstruaciones, que esto es enorme, ¿vale? Es un campo muy grande, pero bueno, tenemos mayor nivel de progesterona y esto al final afecta directamente a las propiedades tensiles. Incluso en una fase preovulatoria es cuando más lesiones se dan
en el sexo femenino, entonces esto no se puede modificar, pero hay que tener en cuenta. Disminuyen la coordinación motora y el nivel de fuerza. Hay que tener en cuenta mejor si veis un equipo femenino que hay días que no pueden dar el 100%. Y si no pueden darlo, no pueden darlo, tampoco se puede exigir, ¿vale? Influye mucho en cuanto a la resistencia y todo esto. Y luego también un pie pronado, una pisada pronada y lo que hemos hablado antes, un valgo de rodilla, todo esto influye a la hora de las lesiones, sobre todo de rodilla. Esto se puede modificar, lo que, claro, es un poco complicado que yo os diga que tenéis que observar si la persona tiene una pisada pronada o no, porque obviamente no entra dentro de lo vuestro, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Lo más importante es el factor neuromuscular, o sea, una debilidad de la musculatura. Esto sí que lo podemos cambiar. La fatiga muscular, lesiones al final de una competición. El core, que no trabaja de la forma adecuada, que no hay una buena respuesta proprioceptiva, que hay una falta de movilidad a nivel del tronco, de la cadera, de la rodilla. Si hay una limitación de movilidad ahí, también va a influir directamente en el tipo de lesión. Entonces, con una buena musculatura, vamos a ver, o sea, va a beneficiar que haya un buen control neuromuscular, va a generar una normalización más o menos del valgo dinámico, que hay algún valgo que viene a nivel, o sea, viene descrito por tu anatomía, pero hay otros que se generan por una debilidad glúteo medio que se puede modificar y al final la articulación va a recibir una buena carga, entonces el riesgo de lesión del cruzado disminuye de una. Prevención, como siempre. En cuanto al tratamiento, normalmente se elige operar. O sea, una rodilla inestable no nos sirve para un deportista. No puede ser que cada 2 partidos se le vaya la rodilla, vuelva a inflamarse y vuelva a ir atrás. Entonces, se decide en función de la cantidad de inestabilidad que haya. Pero normalmente la recomendación es que si se puede operar, que se opere. Es una rehabilitación de larga duración. Hablamos de 8 meses para volver a competir, pero nos beneficia al menos un 90% de que vaya a volver esta persona con al menos eso, un 90% de efectividad, que si no al final no, él tampoco se va a sentir seguro y todo va a recaer entre todo, o sea, vale. Otro tema, el menisco, también es bastante común en la rodilla. Se suele lesionar cuando hay una flexión y rotación, una extensión y rotación, se suele pellizcar, ¿vale? Da dolor en ese momento, dolor agudo, sobre todo a la palpación, dolor en la interlínea, les duele, en plan, como veis aquí en la imagen, ¿vale? Es un dolor que cuando pulsáis con el dedo duele. Suele haber una hinchazón, hay una limitación de movimiento, como hemos hablado antes, por dolor. También se suele escuchar un chasquido. Y cuando ya no está agudo, porque también habría que diferenciar cuando el menisco ha sufrido una degeneración y por lo tanto te duele al caminar, a una persona mayor le duele al caminar y cuando flexiona completamente o durante una actividad deportiva que se le ha ido la rodilla, se la ha rotado y la ha pellizcado en ese momento. Recomendación, bueno, perdona, los factores también, una laxitud ligamentosa, insuficiencia muscular, como hablamos siempre, la deformidad en valgo, obesidad, desgaste, todo esto nos va a influir en cuanto a la lesión del menisco. El menisco supongo que todos sabéis lo que es, que al final es una almohadilla que está ante la articulación de la rodilla para darle estabilidad y que flexione de buena forma. Entonces, el menisco, recomendación, no se suele operar. Depende mucho también del tipo de rotura que haya, ¿vale? Cuando es en asa de cubo, sí que se recomienda, pero porque se queda muy bloqueada. Se recomienda una intervención, pero por lo general da muy buenos beneficios cuando la musculatura vuelve a ser la óptima y la carga de la rodilla se ve equilibrada y no hay ningún tipo de impacto. Entonces, eso, siempre se recomienda una rehabilitación, un tratamiento conservador y volver a la carga. En caso de deportivo, si genera mucho dolor, una artroscopia. O sea, la operación es muy sencilla. Meter ahí, limar o extraer el fragmento que haya y también
bueno, en función de cada persona y del tipo de dolor que presente. O sea, hay personas que llevan jugando toda la vida con el menisco roto y ni se han enterado hasta que se hace una resonancia por otra cosa y de repente sale que el menisco está roto. Y hay gente que le está, a lo mejor está fracturada por pues, asa de cubo y no pueden porque cada vez que van a hacer algún gesto les pellizca y les duele. Entonces, esto sí que es muy en función de la clínica. Así como en cruzados opera sí o sí, esto vamos viendo cómo evoluciona. Hay veces que evoluciona y enseguida puede seguir el jugador. Condromalacia rotuliana. No sé si habéis escuchado hablar alguna vez de este tipo de lesión, es bastante común también, ¿vale? Hablamos de cuando se lesiona el cartílago que está por detrás de la rótula, es un dolor ahí muy difuso que no se sabe muy bien qué pasa, pero pasa, hay un dolor detrás de la rótula. Suele provocarse además cuando suele haber bastante incidencia cuando hay mucha carga, mucha tensión a nivel de cuádriceps, que te está tirando de ahí del tendón, se irrita, da un dolor. No es un dolor incapacitante, por lo tanto no sueles dejar la competición, pero vuelve a irritarse, vuelve a doler. Siempre hay una molestia ahí que el jugador no acaba de entender y que como eso, no le genera una impotencia, se va irritando más. Pero bueno, lo más importante de la condromalacia es el tratamiento en cuanto al fortalecimiento de la musculatura, disminuir las cargas, que haya una buena compensación, que esté todo el balance articular bien equilibrado. Hablamos de un glúteo medio, hablamos de un isquio, no solamente centrarnos en el cuádriceps que está tirando ahí del tendón, sino que eso, que haya un buen balance, como siempre. El síntoma es sobre todo un dolor cuando estás sentado, que te levantas y dices, notas ahí un dolor difuso, necesito estirar la rodilla, que ven que está toda la... Es como que marcan toda la rodilla con la mano, no es específico en ningún sitio del dolor, es un dolor difuso. Y es el hielo, el momento de dolor y sobre todo fortalecer. Me repito mucho, pero es que es lo más importante. El tendón. Hablamos de la tendinopatía rotuliana. Es un mundo enorme. Las tendinopatías suelen dar mucho por saco porque no solemos entender el dolor. La gente tiene dolor y para. Cuando hay una tendinopatía se suele parar y es todo lo contrario. Al final es una mala adaptación de las cargas. No sirve de nada que hagamos un reposo y que luego volvamos a la misma actividad con la misma intensidad, porque otra vez va a volverse a dañar porque no está adaptado a la carga que le estamos sometiendo. Entonces, cuando hablamos de tendinopatía, hablamos de un dolor en el tendón, encima, ¿vale? Eso es lo que hablamos, por una mala adaptación de la carga. Lo pueden señalar, lo suelen señalar, me duele encima del tendón, o sea, es que no cambia. Da igual el ejercicio que hagas, que el dolor está en el mismo punto. Suele venir dado por una sobrecarga, por un ejercicio nuevo que estamos haciendo, por un calzado inadecuado también puede influir, lo que hablamos, un terreno inadecuado, un cambio de superficie y microtraumatismos, ejercicios muy repetitivos. ¿Vale? Un síntoma característico es el dolor matutino, le duele mucho cuando se levanta, luego cuando entra en calor pueden seguir, pero sobre todo cuando se levantan hay mucho dolor. Los primeros pasos les duele ahí en el tendón, sobre todo si nos hemos pasado el día anterior, se levantan y es que no puedo ni apoyar. O sea, duele bastante, es bastante, bueno, es bastante intenso la molestia y es punzante, no es nada agradable. Y cuando hablamos de diagnóstico hablamos, ¿dónde está el dolor? Eso, no se modifica según la actividad, duele siempre en el mismo sitio. Que es importante saber que agrava las cargas. Hay algunas cargas que le va a molestar más que otras. O sea, a lo mejor hace una sentadilla isométrica, no le molesta y de repente le pides... tendré que poner algún ejemplo de ejercicio. Le pides que haga 3 sentadillas con un poquito de fuerza, 5 kilos, no hace falta someterle más y ya le molesta. Y es Elisa, una importante... pregunta. Dime. Perdón. No, ¿Es normal que duela muchísimo el rotuliano ahora que estuvimos 2 meses parados o 50 días parados? Los jugadores lo están sufriendo ahora, por lo menos los míos. sí. Si salen a correr ahora o empezaron a hacer bicicleta y
ahora hay dos que dice, no puedo ni pisar del dolor que tengo, y ese rotuliano, ellos lo sienten que es el dolor ahí, y le duele la cara interna, no la cara externa. La cara externa de la rodilla, del tendón, Sí, como... de la rodilla. Pero A no, uno de ellos específicamente le duelen los dos rotulianos aparte. Puede ser que sea eso la carga que sí, el cambio. la cosa es que hemos estado mucho, a estos 2 meses hemos tenido muy poco impacto. La gente ha hecho ejercicios en casa, pero no es lo mismo que salir a correr. Entonces, tú a lo mejor dices, sí, es que he hecho saltos, pero has hecho 5 saltos en tu día. Entonces, no tiene es una mala adaptación de la carga de lo que hablamos. De repente, la gente encima no sale a correr 1 kilómetro. Nos dejaron coger las zapatillas y empezamos a correr. Entonces, tú te metes de repente un impacto en carretera, que aún aumentamos el De impacto 10 kilómetros. de 10 como... kilómetros, y es que es lo que hablamos, la progresión que se nos olvida a todos. Vale. Y el cambio de peso, que también... Claro, y que muchas veces eso también, es verdad que engordaron. No, el cambio de todo en general, eso, y que no responde, se queja, el cuerpo se queja cuando no le gusta, y el tendón es muy quejica, y el tendón cuando le das unas cargas que no está acostumbrado, se queja. Entonces lo suyo sería que igual no pare, pero sí que vaya poco a poco. Porque... Es exacto, o sea, ahora hablaremos sobre todo de que es importante no parar, pero y adaptar las cargas, que el tendón tiene que volver a coger la carga de forma progresiva, o sea, no hay que parar, es un Vale. error, es un error. Muchas gracias. Cuando volvamos, vuelve a pasar lo mismo. Ahora hablaremos un poquito de eso, lo que hablamos, al tendón no le gustan los cambios, se tiene que adaptar. Entonces, importante, en agudo, hielo, va a ayudar. Quita el dolor, es analgésico, pero no es la solución. O sea, no nos podemos centrar en disminuir el dolor si no trabajamos la progresión de las cargas, porque al final volveremos a lo mismo. Entonces, lo que hablamos, trabajo de las cargas. El dolor, o sea, el paciente va a entrenar con dolor, tiene que entrenar con dolor. ¿Que hablamos de dolor? Del 1 al 10, una sensación de dolor de 4. Puede hacerlo. Si me dices que es de 8, vale, no estamos pasando. Es importante tener en cuenta de que tú vas a trabajar con dolor cuando hagas los ejercicios, lo suyo sería hacer una tabla de ejercicios progresivos, ¿vale? Que ya, si no, ya los mandaré para que tengáis algo más enfocado y más visual. Entonces, a ver que me he ido por ahí. El dolor da molestias a las 24 horas. Sabemos si nos hemos pasado de cargas o no a las 24 horas. Tú haces los ejercicios y al día siguiente le preguntas al jugador, ¿cómo estás? Buah, me duele un montón, nos hemos pasado. Pero en ese momento va a molestar. Lo que no buscamos es que moleste más. Pero tú haciendo los ejercicios va a haber molestia, porque se tiene que adaptar. No podemos parar cada vez que nos moleste un poco, porque es que si no, no conseguimos esa adaptación. ¿Vale? También podemos trabajar muchas cosas, trabajo de técnica, trabajo de otras articulaciones, modificamos los parámetros, pero hay que saber entrenar con la lesión. O sea, con el tendón no podemos parar, hay que saber entrenar con la lesión, modificar series, frecuencias, repeticiones, velocidad, en función de las sensaciones del lesionado. ¿Vale? Entonces, siempre teniendo en cuenta eso, que el problema es la capacidad de carga. Separar los días de carga, que el tendón repose, también es importante. Hacer una sesión al día, no voy a hacer, oye, como estoy lesionado, trabajo por la mañana y por la tarde. No, porque al final no estamos pasando tampoco. O sea, hay que hacerlo todo adaptativo y progresivo. ¿Vale? Entonces, cuando hemos conseguido esto, tienes que seguir trabajando en mantenimiento, los días de trabajo, porque si tú te encuentras bien, volvemos a pasarnos con la carga, vuelve a dar dolor, se vuelve a quejar. Hay veces un tendón que da por saco hasta 1 año. Entonces es importante mantenimiento. Pues 2 días ese jugador que venga antes y que se ponga a hacer los ejercicios que tendrá seguramente estipulados y tendrá una plantilla, sabrá los ejercicios que tiene que hacer. Pero no podemos olvidarnos. No puede ser que empiece a competir y ya está, aquí no ha pasado nada porque vuelva a molestar. Al final, bueno, vosotros como entrenadores tenéis que ver que el jugador hace bien los ejercicios. Si él no ha dejado de entrenar porque puede hacer cosas progresivas, puede entrenar con el equipo en función de lo que tenga, de dolores, que es un campo muy amplio que teníamos muchas horas para hablar, pero tú al final lo tienes que observar. Si él modifica su técnica, no, tienes que sacarlo de la pista. O sea, para mí va a estar bien que el jueves, que él esté
trabajando con el equipo, pero que sea capaz de estar haciendo la técnica correcta. Si por el dolor modifica la técnica, va a ser lesivo porque se va a fastidiar otras articulaciones y al final va a ser contraproducente. ¿Vale? Eso, hay que tener paciencia en la recuperación. También influye mucho a nivel biopsicosocial, porque eso, hablamos de un entreno de muchas cargas, viene normalmente de haber entrenado a otro nivel. Nos hemos pasado, vale, nos hemos pasado, pero no te puede influir para parar totalmente, y tampoco tienes que tener en cuenta que no vas a llegar a las semanas al mismo nivel. O sea, necesita una progresión. Entonces, la vuelta a la competición tienes eso, bien programada, evitar que vuelva a reagudizar y sobre todo lo que hablamos, la prevención. O sea, una buena planificación de un entrenamiento con una buena optimización de las cargas va a hacer que no lleguemos a esta lesión, porque suele ser siempre por pasarnos. El tendón no duele por quedarte corto, duele porque nos pasamos, ¿vale? Entonces, una buena planificación nos va a ayudar siempre y eso, no paramos. O sea, progresión, trabajamos con dolor, adaptabilidad de las cargas, dolor 4 de 10. Si hemos hecho unos ejercicios y el paciente, el jugador en este caso, no tiene más dolor, podemos pasar a otra carga, ¿vale? Cuando hablamos de cargas, pues hablamos de empezar con un trabajo isométrico, meterle ahí un isotónico, aumentar la velocidad. Ya os pasaré mejor por escrito una planificación que yo haría a nivel de tiempos también un poco, de cuándo cambiar, de cuándo no, pero bueno. Respetar un poco también el proceso biológico del cuerpo, no olvidarnos. Siempre que no se queje, podemos darle más, pero si se queja, nos estamos pasando. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Veis aquí que he puesto que no utilizar el tape. La típica cincha que se coloca en la rodilla con con el tape, que se hace la vuelta. Yo no soy muy pro, también depende mucho del jugador. Hay jugadores que si no se lo pueden jugar y si él te lo exige, pues se lo tienes que poner. Pero intentamos que no se acostumbre a eso porque al final irrita el tendón. Y el tendón a la palpación molesta. Entonces, si tú le estás dando una presión ahí, lo estás irritando. Te da seguridad, él se siente mejor, pero al final es contraproducente porque lo irritas y al final, cuando te lo quites, te va a molestar. Y al día siguiente no vas a poder caminar y vas a estar una semana sin jugar y sin entrenar, porque pensamos que el reposo es lo que nos va a aliviar, ¿vale? Entonces, si tiene que jugar, mejor que juegues sin ningún tipo de tape, y si tiene que molestar, va a molestar y te va a avisar. No te va a cambiar nada por ponerle una cincha en la rodilla, pero sí que depende mucho de cada jugador. Y vosotros sabéis que hay gente muy demandante, entonces, si te lo pides, lo pones. Tampoco vas a perder el tiempo discutiendo. Si él piensa que le va a venir bien, le va a beneficiar, pues adelante. Otro tema bastante grande, muy amplio, que también le temo bastante, las lesiones musculares. Muy común y muy complicado. O sea, parece una sencilla rotura, mejor cuando hablamos, no se ha roto el isquio, 2 centímetros, parece que en 2 semanas va a poder hacer su vida, pero es un tema muy amplio, ¿vale? Y entonces, a ver, vamos a hablar primero de una lesión sin lesión anatómica, ¿vale? No hay ningún tipo de rotura ni a nivel de las fibras. Hablamos de una contractura. Cuando hablamos de una contractura, tengo una contractura en el trapecio, es un dolor molesto, pero no produce incapacidad funcional, puedes seguir haciendo. Es mal, cuando entras en calor normalmente ni lo sientes. Tratamiento, calor seco, estiramientos. Incluso le puedes decir, coge una pelota de tenis y ponte contra el suelo y ponte en el punto de dolor que te va a aliviar, pero no va más allá de eso, no te produce ningún tipo de incapacidad ni nada, puedes hacer todo perfectamente. Y si no, un poquito de rayo salir, que le entre calorcito y se va a encontrar mucho mejor. Cuando hablamos de calambre muscular, es una contracción muscular brusca, ¿vale? Es pasajera, luego vuelve a la normalidad, pero en ese momento es súper intenso. Pero bueno, luego cede. Sobre todo influye mucho la deshidratación, cuando hay una persona con sudoración excesiva. También influye mucho cuando hay desórdenes histoquímicos, falta de potasio, falta de magnesio. Nada, eso en función un poco del paciente. Si se ha subido 3 veces en una competición el gemelo y la has estirado, porque al final tienes que estirar el músculo, se relaja, cede,
bueno, valorar un poco cuánto queda de competición. 5 minutos, bueno, pues que continúe. Ostras, queda media hora, que este no puede rendir, vamos a cambiarlo. Es que va un poco también en función de la demanda, bueno, la demanda del momento, de la competición y de todo cómo se encuentre. Entonces, hablamos ya cuando hay una rotura, cuando hay una lesión ya a nivel anatómica. Según el grado puede ser, hablamos de un grado 1, grado 2, grado 3, una elongación, hay un estiramiento que se llama una microrotura, suele estar recuperado en 5 o 10 días. Cuando hablamos de distensión, ya hay una separación de las fibras, ya hay una rotura, ya hay que tener cuidado. Y cuando hablamos ya de desgarro muscular, ya hay un desgarro total. Esto no es muy común, pero vemos eso, que es una inflamación, tumefacción, una pierna terrible y el músculo ya no es funcional. Entonces, esto cuidado. Tiene que haber una buena cicatrización, tiene que haber un buen proceso biológico, necesita también su tiempo para que cicatrice bien, tiene que haber movimiento, pero sin pasarnos, para una buena cicatrización, pero ya os digo, es un mundo muy amplio. También influye mucho la localización, es lo más importante. Si se rompe, esto tendría que haber puesto alguna fotito, bueno, si no luego lo pondré, si no mañana lo enseño. Si se rompe una lesión cerca del tendón, hablamos de 2 meses de recuperación, o sea, el pronóstico es muy malo. Si está en medio de lo que es la fibra muscular, en función de los centímetros y de la afectación. Pero bueno, la localización para mí es lo más importante a la hora de hacer un pronóstico. ¿Vale? La lesión muscular tiene unos factores, unas causas que se pueden cambiar, los factores internos, ¿vale? Que hablamos de eso, una sobrecarga, que el paciente está muy cargado, que lo comunique, pues se descarga o ese día a lo mejor no hace el trabajo con todo el equipo, pero que se queje, hay que tenerlo también en cuenta, conocer un poco el estado del jugador. También hablamos, ha habido ayer un partido, estamos a viernes, me interesa que el jugador esté al 100% para la competición, ver un poco en función eso. Falta elasticidad del tejido, o sea, tiene que haber un estiramiento, o sea, estirar forma parte de esto, o sea, también el tejido necesita una buena elasticidad y que responda bien ante una elongación, y eso se puede trabajar. La mala preparación del músculo, un mal calentamiento, meter de hacer un sprint sin que esté receptivo, también influye. Hablamos de la importancia del descanso. Si faltan horas de sueño, ese músculo bueno, tiene mucho más factores para lesionarse. También importante una lesión previa, con una mala cicatrización, va a estar mucho más débil también. Y una fatiga excesiva, o sea, al final si el músculo está muy fatigado no le podemos pedir mucho. Hay factores que no podemos modificar, como son los golpes y las contusiones. Si te dan una patada en el muslo y ha habido una contusión enorme y te ha provocado ahí una pequeña lesión muscular, eso sí que no lo podemos cambiar, y la condición de la pista, que tampoco está mucho en nuestras manos. Hablamos de una rotura fibrilar, normalmente el paciente siente el signo de la pedrada, que se llama, nota ahí un tirón, un golpe, como si me sienta con una piedra, ¿vale? Responde ahí, suele producir incapacidad funcional, no pueden continuar la competición, o sea, si hay una lesión no pueden continuar, suelen tener dificultad para la marcha, hematoma. Lo que hablamos en ese momento, bueno, pues tiene que parar la competición, si es que si no puede continuar, no hay mucho más que hacer, o sea, depende de esa persona y a partir de ahí pues ya a ver cómo evoluciona. Lo más específico es hacer una ecografía para ver exactamente dónde está la localización de la rotura, como hemos dicho, para hablar de pronóstico, o sea, podemos hacer pruebas, si en ese momento tú puedes descartar una lesión, puedes pedir una activación isométrica de la musculatura, puedes pedir un concéntrico, un excéntrico, estiramiento. Si tú le pides a la persona que estire, ostras, estira el isquio, ¿puedes? Sí, vale, pues nos quedamos un poco más tranquilos. No, es que me tira que un montón. Vale, ojo, vamos a andar con un poco de cuidado que igual está roto. Si puede hacer carga isométrica, si puede estirar,
aguanta un excéntrico, es probable que no haya habido una rotura y que simplemente haya habido una pequeña distensión, elongación, no me salía, y eso hay que parar 5 o 6 días, pero no hay ninguna lesión a nivel muscular, simplemente nos hemos pasado un poco, ha dado una respuesta a nivel muscular, pero bien. Entonces, el tiempo de recuperación va directamente relacionado con el sitio de la rotura, como hemos hablado. La recuperación dura de 3 semanas a 2 meses, dependiendo de la cantidad de fibras rotas y de su localización, hay que tenerlo en cuenta. Hay que respetar el proceso biológico. Tratamiento agudo, pues como todas las lesiones, hielo, vendaje compresivo para ayudar eso a que llegue más sangre y que el cuerpo haga su función como tal. Si no puede apoyar, si hablamos de extremidad inferior, muletas. O sea, el cuerpo te va indicando realmente lo que puedes darle o lo que no. A nivel de tratamiento subagudo, cuando ya hemos pasado las 48-72 horas, importantes también de dejar que la inflamación haga su curso y que siga su curso y que el cuerpo haga su curso, siga todo el proceso inflamatorio, que va a ayudar eso a hacer una buena cicatrización, es que forma parte del proceso. Hay que trabajar la musculatura de forma analítica. Empezaremos con un isométrico. Si el isométrico durante una semana no molesta, pues progresamos. Como todo, tiene que haber una progresión de la carga y el control. Pasaremos a un concéntrico, pasaremos a un excéntrico. Siempre, siempre, siempre evaluar la clínica de la persona. Cómo está, cómo le responde en el momento que hace el ejercicio. No tengo dolor, pues venga, vamos a probar con un excéntrico. Pero vaya, eso, no hay que olvidarse de que hay unos tiempos de cicatrización y que las lesiones musculares además pegan cambios muy bestias. A lo mejor un día no puedes caminar y al siguiente, no, si es que prueba de correr y bien, vale. Pero hay que tener en cuenta que se tiene que cicatrizar, porque si no hay mucho riesgo de relesión. Venga, te la juegas, el paciente el jugador juega esa competición porque se encuentra mucho mejor y se vuelve a romper. Pasa mucho. Solemos pecar de darnos prisa, de querer introducir al jugador rápido y más cuando hablamos de una competición que lo necesitamos, un jugador importante, solemos pecar de eso y nos olvidamos un poco de que hay un tiempo de cicatrización y que hay que respetarlo, un proceso biológico del que se habla. Entonces, mejor asegurarnos una semana más y darle un poquito más de tiempo que pasarnos. Pero bueno, lo que hablo, al final él es consciente de su dolor y él te va a explicar y va a saber cómo está, te va a hablar de una clínica. Lo que hablamos siempre, importante, una buena prevención, un buen entrenamiento y una buena hidratación del tejido, precompetición y poscompetición, o sea, tiene que estar hidratado. Eso nos va a ayudar mucho a disminuir el riesgo de la lesión. Al tema del alcohol y todo eso que ya hablaremos cuando hablemos de la nutrición, influye directamente, sobre todo en lesiones musculares. Pero bueno, lo que os digo, es un tema muy amplio que luego si queréis preguntarme, podéis preguntarme, pero es complicado. O sea, a mí me parece, para decirlo de alguna manera, un marrón, sobre todo a la hora de return to play, de cuando vuelva a la competición. Siempre, siempre vas a tener duda de si ese tejido está preparado para estar al 100%. Es lo que os digo, mucho riesgo de relesión a nivel muscular. Siempre es recomendable hacer lo que hablamos, un circuito, probar a la persona, ver cómo reacciona, cambios de ritmo, de intensidad, ver un poco en función de a ver cómo está y antes de meterlo a entrenar con el equipo. Cuando empieza a entrenar con el equipo no va a estar al 100%, lo vamos introduciendo, lo vamos dejando un poco de comodín, que se vaya probando, que nos vaya dando una información y en función de eso pues decidir. Al final tenemos que decidir, ostras, me la juego con este. Hay un tema también a nivel de entrenador, ¿qué hago? ¿Me lo juego? No sé, es un partido importante, pues hay veces que hay que jugárselas, a eso es un poco difícil, la línea esa es muy delgada y es un poco, no hay un protocolo como tal, o sea, cada persona es un mundo. Cuando hablamos de contusiones, ¿vale? Y de traumatismos, esto también es un tema bastante amplio. O sea,
Sobre todo hielo local a modo analgésico. Te han dado un golpe, es que te va a doler. O sea, es que te va a salir un moratón, un hematoma, te va a molestar. ¿Cuándo puedo correr? ¿Cuándo puedo hacer un ejercicio? Pues en función de cómo te haya reaccionado. Es que estos golpes, si te duele mucho en ese momento y tienes una intensidad o muy elevada de dolor, pues tendrás que parar, no podrás continuar. A lo mejor hay gente que con una brecha en la cabeza sigue jugando y gente que no. Es que al final es, en ese momento, adrenalina, todo influye. Entonces, ¿qué pasa? Se acaba de dar... Esperadme, que me piden entrar. Acaba de haber el traumatismo, pues intentamos pues ponerle a mejor con un pequeño spray, un poquito, que hablaremos también de tema botiquín mañana, pues vamos a probar. Te echo un poco de spray frío, vamos a ver cómo te reacciona. Pues venga, puedes seguir, no puedes seguir, pues paramos. Es que la persona te va a indicar un poco también si la intensidad de su dolor. O sea, cada persona, es lo que digo, tiene una percepción del dolor diferente. Si hay una quemadura, pues al final, bueno, ya hablaremos del tema del botiquín. Herida abierta, se puede poner un vendaje rápido y puede continuar jugando. ¿Cuánto tiempo queda de competición? ¿Cómo estamos? Tal. La persona está orientada, mejorando un golpe en la cabeza y es que, pues preguntarle cómo está. Reacciona, contesta, se encuentra bien, está mareado, lo voy a sacar un momento a ver cómo reacciona. Toma, bebe agua, hidratación, y un poco en función de eso, de cómo se encuentre. También influye mucho si esa persona ha salido una lesión y justo le han dado un golpe en la rodilla y acaba de llegar de un esguince de rodilla que acaba de jugar el primer partido. Pues va a influir un montón. Esa persona seguramente ese partido ya no la acabe porque va a tener miedo en ese momento. Entonces, ¿puede continuar? Esa pregunta es un poco complicada, pues al final la decide el lesionado o vosotros también, de lo que os interese, si os interesa que esté en el partido, que no esté, que en función de vamos ganando, vamos perdiendo, es imprescindible, el próximo partido me la puedo jugar porque el próximo partido es más flojo o el próximo partido es que tiene que estar a tope o en un entrenamiento es que para, vamos a ver cómo te reacciona. Lo que hablamos, cuando es una contusión o un traumatismo, si la persona está orientada y puede continuar, pues ya veremos. Pero sobre todo lo único que te puede ayudar es el frío, hielo local. Vale, vamos a por las lesiones de la mano, muy comunes también, sobre todo en porteros como en vuestro caso. También hay muchos saltos, muchas caídas, muchos golpes directos. Hablamos de la luxación del dedo interfalángica, que se llama, o esguince del ligamento. Yo he visto gente que se ha luxado el dedo y se lo ha vuelto a colocar por el solo. O sea, es lo que hablamos al final de la intensidad de dolor y todo. Tú ves como, si hay un caso de luxación, ves como el dedo está fuera del lugar, o sea, es que se observa. Si no, si tienes alguna duda, compararlo siempre con la mano que no esté lesionada y ver, se ve. Melissa, dime. Eso nosotros lo tenemos a la orden del día. Es que lo que yo os digo, es que yo qué os voy a decir, si es que la gente se coloca dedos. Que te sale un dedo y si eres capaz, lo haces tú, te lo colocas tú y si no, le dices a un compañero, tú, estira de aquí y escuchas el clash, un subidón de calor para arriba y así. Y así. Luego, dedo cebolla, seguro. Eso es. Pero bueno, te incapacita, puedes continuar, pues adelante. Al final hay algunas luxaciones que te dan un montón de problemas y que hay que hacer una resonancia porque no baja la inflamación, el dedo está ahí, no lo puedo estirar, tengo un dolor terrible. También os digo, en el momento de la competición es lo que hablamos, estás en caliente, vas a poder seguir. Al día siguiente ya se verá cómo está ese dedo, o sea... Pero bueno... Para los que son fintadores, no en mi caso, es más común porque se enganchan con la camiseta. Se enganchan muchas veces los dedos con la camiseta de los defensores y adiós dedo. Qué impresión. Bueno, pues eso, si es que al final es lo que os digo, vosotros lo tenéis más que yo. Si hablamos del esguince del ligamento, un vendaje que ya os lo pasaré para evitar que se vuelva a ir y darle una seguridad al dedo y que cicatrice bien, pero bueno, son muy importantes los dedos, pero tampoco son muy incapacitantes, porque al final puedes seguir jugando normalmente. Te vendas un poquito y eso, lo que hablamos, podemos seguir. Pero bueno, si hay algunas luxaciones que son bastante heavy,
que hay afectación del ligamento y es necesaria una movilización completa. Por mucho que no queramos, tiene que haber esa cicatrización, si lo tenemos en constante movimiento. Pero bueno, esto al final un especialista, un traumatólogo va a saberlo mejor que nadie. Cuando hablamos de esguince a nivel del pulgar, también nos pasa de vídeo, esguince de muñeca, pues me he caído con la mano hiperextendida, se me inflama la muñeca al momento, tengo dolor, incapacidad funcional, en fase aguda, pues como en todos los esguinces, hielo y reposo relativo. Pues si te permite mover, vamos a mover, si te duele un montón, pues se hace un vendaje y ya está. Al final volvemos a lo mismo, una potenciación muscular, que la mano vuelva a ser funcional, pues habrá que hacer un poco de ejercicios con una pelota, apretar, pero bueno, no suele dar muchos problemas. Sí que da problemas una fractura de coles, ¿vale? Que es la fractura distal del radio con desplazamiento posterior. Más que nada el problema que tiene es que tiene que ser reducida, o sea, normalmente hay un desplazamiento de lo que hablamos del radio y tiene que ir al hospital a que le pongan anestesia, se la coloquen en su sitio y que le pongan yeso. Entonces, esto se ve a nivel visual. Suele haber bastante dolor, una fractura da un dolor muy intenso, incapacidad de mover la mano, de coger fuerza. Se ve eso en la deformidad bastante característica que se llama en forma de tenedor y al final la exploración te va a ayudar, pero es que hace falta la radiografía para ver cómo está, reducirla y poner yeso. Si es estable, pues eso, una reducción, el yeso, esperar que se consolide y luego ya hacer recuperar la movilidad, recuperar la fuerza, todo lo que supone, bueno, tras la movilización, todo lo que hemos perdido y que vuelva a ser la mano funcional. En cuanto a las fracturas inestables, necesitan intervención quirúrgica, que es al final un trauma. O sea, si hay una persona que se ha caído, se ha roto la mano, pues tiene que ir a urgencias. Es que tampoco tenemos que tener en cuenta que no podemos hacer mucha cosa. Intentar disminuir el dolor en ese momento y cuanto antes vaya, pues mejor. La fractura del escafoides también, caída sobre la mano estirada. Esto es un marrón, porque tiene muy poca irrigación sanguínea y da bastantes complicaciones. O sea, parece una tontería, se te rompe el huesecito pero tiene muchas complicaciones. Y al final, eso, un síntoma, dolor, me he caído con la palma extendida, no puedo coger un objeto, no puedo hacer fuerza, se me inflama la mano. Pues urgencias, una radiografía, a ver si está roto, inmovilización y lo que hablamos. En cuanto a la luxación de hombro, también bastante común en vuestros casos. Hablamos, bueno, vemos aquí que hay diferentes articulaciones, la escapulohumeral, acromioclavicular y clavicular, tampoco voy a incidir mucho en eso. Al final se sale en la cabeza del húmero, más común hacia adelante que hacia detrás, sobresalir hacia adelante es lo más común. Mecanismo lesional, pues una colisión deportiva, un accidente de tráfico, puede ser directo o indirecto, que es lo más frecuente, que es cuando te caes con la mano, el brazo separado del cuerpo, el codo en extensión y una rotación externa. O sea, el paciente, el jugador nota que se le ha salido el hombro, se ve a nivel visual que el hombro está afuera, hay mucho dolor, incapacidad funcional, el hombro en charretera que se llama, y normalmente el lesionado se coge el brazo con la otra mano y se la apoya porque le va a disminuir el dolor, o sea, y ante eso es que no tenemos nada que hacer, llamar cuanto antes a urgencias, llevarlo corriendo y que se lo reduzcan lo antes posible, porque cuanto más duela, más incapacidad para meterlo en su sitio. Entonces tiene que reducirse por un profesional, nosotros no podemos tocar, o sea, no podemos hacer nada. Hay mucha posibilidad de lesión vascular, de lesión nerviosa, de complicaciones, fracturas óseas, que esté afectado el manguito rotador. Nosotros no tocamos, le ayudamos, le damos ánimos y no lo llevamos a urgencias porque duele mucho. Lo más fastidioso de la luxación de hombro, la recidiva de la lesión. Cuando ya se te sale el hombro, sabéis que es muy probable que se vuelva a salir. Ya hay mucha inestabilidad. Entonces hay que trabajar esa musculatura específica. No queda otra, hay que trabajar los rotadores, hay que trabajar toda la estabilización de lo que es el hombro. También hablamos eso, después de cuando hay una reducción,
va a estar inmovilizado 3 o 4 semanas necesario para que todo vuelva a su sitio, para que los tejidos se cicatricen bien. Ha sido algo bastante bestial. Y pues inmovilización, vamos a necesitar fisioterapia, vamos a recuperar la movilidad articular y el balance muscular. Súper importante también el trabajo de psicología con el jugador para poder competir al 100%. O sea, esa persona ya no se va a sentir segura y nosotros tenemos que hacer lanzamientos todo el rato por encima de la cabeza. Hay muchas posibilidades de que se vuelva a luxar, entonces es súper importante también. Cuando hablamos de una luxación recidivante, en el momento de que sale y vuelve a entrar, la recuperación es más rápida, pero cuando ya nos pasa un par de veces hay que plantearse igual una intervención quirúrgica que estabilice desde fuera, porque si no le podemos dar la estabilidad a nivel muscular y se sigue saliendo y ese jugador no va a poder dar el 100% de él, lo mejor pues, es hacer una artroscopia e intentar fijar desde fuera. Hablamos también del manguito rotador, una tendinopatía. El manguito rotador está formado por 4 músculos: supraespinoso, infraespinoso, subescapular redondo menor, que es todo lo que estabiliza la cabeza del húmero. Hablamos de una tendinopatía del manguito rotador, es muy característico el dolor nocturno. Es que cuando me pongo a dormir sobre ese brazo me duele y es impotencia, o sea, genera impotencia muscular, no hay buena movilidad del hombro, no puedo subir el brazo, no puedo hacer flexión, tiene bastante dolor, está inflamado ahí el tendón, pero bueno, hay unos test específicos en cuanto al diagnóstico, pero bueno, al final hay que educar al paciente, es súper importante en este tipo de lesión y ahora volvemos a lo mismo. Ejercicios de estabilización y movilidad torácica también importante en las lesiones de hombro, que hay una buena movilidad a nivel torácico. Educar al paciente y optimizar las cargas. Pero bueno, en vuestro caso, que está todo el rato utilizándose el hombro, lo más importante, hablamos eso de una prevención, de que la musculatura esté preparada y listo. Porque cuando ya empieza a haber una tendinopatía, tampoco hay que hacer un reposo, como hemos comentado. O sea, tiene que seguir lo que hay que adaptar las cargas. Igual no puede entrenar con el equipo, pero no puede estar parado en reposo total. Tiene que ir trabajando, pues trabajaremos de forma isométrica, forma concéntrica. Ya os pasaré una tabla de ejercicios así bastante organizado, con pautas y un poco de tiempo en cuanto a una tendinopatía, que creo que es importante. Y por último hablamos de lesiones crónicas, sobre todo a nivel de extremidad superior. Hablamos de lesiones por sobreuso. La discinesia escopulato-torácica, que es una alteración de la sincronización de la articulación. Una pérdida de rotación interna de hombro. Lesiones del manguito rotador, lesiones del labrum, lo habéis escuchado un montón de veces. Es que esto son lesiones complicadas, son lesiones que suelen ser crónicas, un dolor no específico que molesta y que no puede estar al 100%. Y sigues entrenando porque tienes que seguir, pero va a dar por saco. Y esto va a llegar. O sea, las lesiones crónicas llegan. Lo único que podemos hacer a nivel de una buena técnica y de prevención es intentar que los síntomas sean mucho más leves y que lleguen mucho más tarde, pero al final una articulación que está todo el día con lanzamientos, que le estamos dando caña por encima de la cabeza, que es donde más afectado está, un hombro que es súper inestable, tiene un montón de movilidad, es súper improbable que en tu vida no padezcas el hombro. O sea, entonces, lo que hablamos, hacer ejercicios donde trabajemos la rotación, aumentar la fuerza de los rotadores externos y que haya un buen equilibrio, un buen balance muscular. Imagino que todos los que habéis jugado a lo largo de vuestra vida a balonmano sabréis, sobre todo Alberto, que tiene problemas de hombro y eso, que poco hay que, o sea, no es que no haya poco que hacer, sino que es que va a llegar, o sea, es un sobreuso. Entonces es importante conocer tu cuerpo y dedicarle tiempo y trabajar a nivel eso de prevención, que ya lo haremos con Jordi, pero eso, son lesiones bastante complicadas, ¿no? En cuanto al codo, también cuando el lanzamiento hay mucho valgo, que hablamos, se rota mucho hacia atrás. Aquí lo veis claramente el valgo que genera. También ahí puede dar muchos problemas a nivel
a lo largo del tiempo, ¿vale? Hablamos de una neuropatía del nervio cubital, es bastante común, del sobreestiramiento, se pinza ahí el nervio y notamos un hormigueo de crecimiento del cuarto y quinto dedo. En primer lugar, con un tratamiento conservador, bajando un poquito todo lo que es la tensión muscular y con movilización a nivel del nervio, suele dar buenas respuestas. En caso de que no, pues si no remiten los síntomas, habrá que hacer una intervención quirúrgica. A veces aparecen incluso pequeños cuerpos libres por ahí del sobreuso y eso hay que valorar con un traumatólogo si hace falta hacer una intervención quirúrgica y retirarlos, o si no dan molestias, o si ver un poco lo que pasa en función de cada persona. Y también la inestabilidad crónica de codo que se produce, lo que hablamos, trabajo de la estabilización del codo y ejercicios de propiocepción. Son eso, lesiones por sobreuso que no vas a dejar de hacer ese deporte. Entonces hay que intentar prevenirlo y trabajar todo a nivel muscular, que con un buen balance vamos a notar, bueno, va a haber mucho menos síntomas. Importante el enfoque biopsicosocial. ¿Qué pasa si el deportista no mejora? Son personas normalmente que tienen ya el dolor interiorizado, que se llama, ¿vale? Son signos de sensibilización central. Sensibilización central es bastante complicado porque ya hay un cambio a nivel neuronal. Influye mucho los factores psicosociales. Es un dolor persistente, no específico, no hay un patrón que te dé a pensar en ese tipo de lesión y a lo mejor hay unas respuestas de dolor inesperadas. Este tipo de persona necesita iniciar un programa de reeducación de movimiento y manejo del dolor. Influye mucho la presión que se ponga el paciente, el deportista, que tiene una competición, que quiere llegar, que se encontraba súper bien y de repente se ha lesionado, que sus padres le están metiendo caña, que tiene que jugar sí o sí, que el entrenador lo necesita porque sabe que forma parte del equipo y que tiene una competición. Todo eso al final va a influir en la lesión, o sea, no sé, a ver, supongo que ahora podemos hablar un poquito a nivel de experiencia que podáis compartir, de que influye mucho en cada persona el entorno en el que se enfoque, o sea, en que se encuentre. Es algo que hay que tener en cuenta. Y la presión en niños y sobre todo juveniles es algo que les puede. Y ellos no entienden el dolor, no entienden por qué les duele, pero quieren jugar. Hace una semana no tenían esto y es que me encontraba mejor, pero me vuelve a molestar. Es que es por eso tan importante también entender la lesión que tienes y cómo se tiene cómo tienes que llevarla a cabo y cómo la recuperación, el tiempo. Pues mira, lo siento, es que al final necesitas 2 meses de recuperación, tienes que mentalizarte porque es que hasta los 2 meses hay un proceso biológico y no vas a poder estar al 100%, entonces esa persona lo tiene que saber, que es un proceso que tiene que pasar. Por último, chicos, pues nada, eso, cada tratamiento tiene que ser individualizado, es muy importante, no podemos hablar de la lesión, hay que hablar de la persona, para mí es lo principal, o sea, yo no puedo hablar de un esguince de tobillo sin tener en cuenta a la persona que lo está padeciendo, es que cada persona tiene sus síntomas y sus cosas. Tener en cuenta el perfil del jugador también, eso, si es más una pieza clave, si no, la posición en la que juegue, el tipo de lesión, bueno, todo eso. No podemos hablar de tiempos de recuperación como tal, porque a mí no me gusta hablar de tiempos de recuperación, hay que basarse en la clínica, no olvidarse de eso, de cada persona cómo lo está viviendo el dolor. También influye mucho el momento de la competición, en la que te encuentres durante la lesión, estás a punto de acabar, tienes un partido súper importante, te juegas la final, hay que tener en cuenta todo eso. Respetar los tiempos biológicos, como he repetido un montón de veces. Importancia que la vuelta a la competición esté bien programada. O sea, hemos hecho un buen trabajo de recuperación. Es importante no cagarla, hacerlo de una forma en el último momento.
sea, vamos a asegurarnos de que él puede estar al 100%, de que ha hecho un circuito durante 2 semanas y se encuentra perfecto, puede entrenar con el equipo, bien, vamos a probarlo de competir, pero no tengamos tampoco prisa, vamos a hacerlo de forma bien programada. Lo más importante, sin duda, es hacer una buena prevención. Ya lo hemos repetido un montón de veces, ya hablaremos con Jordi de un entreno de prevención más específico. Importancia del descanso, la dieta y una buena hidratación es súper importante también, no nos podemos olvidar de eso. Y sin duda, eso siempre es aconsejable la opinión de un profesional, que voy a decir yo, y planificar bien los entrenos. O sea, es lo que os digo, es un mundo enorme y que se me hace raro reducir a 2 horas porque podríamos hablar de un montón de casos y de un montón de lesiones y todo. Así que nada, chicos, muchas gracias y ahora pues os escucho a vosotros. Si tenéis alguna duda o queréis compartir alguna lesión, o yo creo que la experiencia al final es un grado y nos va a ayudar a aprender. No sé, vosotros si tenéis alguna cosa que añadir, alguna duda que no os haya quedado clara, alguna lesión que hayáis visto que no he comentado. Si a la hora, no sé, decirme. Yo, de cuando estuve en Barcelona, hubo una niña que tenía problemas en el tendón de Aquiles. Y entre uno que estaba de coordinador en el club, que también era fisio, y entre los médicos que hablaban con los padres de la niña, al final que entre ellos se contradecían y al final no me quedó claro qué es lo que hay que hacer cuando tienes inflamación en esa zona o no sé qué se tiene que trabajar. A ver, en el tendón, cuando hablamos de tendón, yo no hablo de Aquiles porque no es muy común, pero bueno, hablamos de tendón. El tendón se queja por una mala adaptación. Entonces, hay una inflamación, claro que hay una inflamación, es lo que os comento, le puedes poner un poco de hielo y para ayudar a bajar la inflamación, pero al final, si tú tratas los síntomas, no sé qué he tocado, ¿me veis? O sea, esto sigue en orden. Sí. Voy a dejar de compartir la pantalla. Vale, ahora sí os veo. Al final, si tú tratas los síntomas y tú disminuyes el dolor y bajas la inflamación, pero no trabajas una adaptación de las cargas, a la mínima que le vuelvas a pedir que esa persona, o sea, ese tendón, le vuelvas a exigir, se va a volver a quejar. Entonces, lo más importante en un tendón, ya sea el de Aquiles, el de supraespinoso, cualquier tendón rotuliano, es hacer una buena adaptación de las cargas. O sea, va a doler, va a haber inflamación, pues lo que te digo, puedes ponerle hielo, te va a ayudar, pero algunas técnicas o es que tampoco hay mucha cosa que hacer. El hielo sobre todo te va a ayudar a bajar la inflamación, pero al final es un trabajo de adaptación de cargas. O sea, si tú el tendón le dejas en reposo un par de días, se va el dolor. O sea, cede. Lo que pasa es que a la mínima que vuelves a correr, o a la mínima que vuelves a saltar, o a la mínima que le vuelves a pedir hacer un trabajo pliométrico, se va a volver a quejar si tú no lo adaptas. No sé si te contesta la pregunta. Sí, sí, sí. Intentaremos trabajarlo si me vuelvo a tocar, pero más o menos. Al final es eso. A ver, os voy a pasar, os quiero hacer una pauta de trabajo así por fases del tendón, porque me parece bastante interesante, porque es eso, suele alargarse mucho la lesión porque no trabajamos la adaptación de las cargas. Entonces se vuelve a quejar, volvemos a parar, volvemos a añadir, o sea, vuelves a competir, vuelve a doler y necesita una adaptación correcta. O sea, hay que parar y, bueno, un reposo, lo que digo, relativo, parar de entrenar con el equipo, pero tú tienes que ir cada día de entreno y tienes que hacer tus ejercicios y tu progresión. O sea, no te queda otra, tienes que trabajar de forma, aunque no nos guste, porque siempre queremos trabajar con el equipo y estar ahí haciendo todo lo que es dinámica de juego y eso, de técnica. Tienes que trabajar la musculatura de forma específica un par de semanas y ir progresando. Melissa, yo tengo otra pregunta. En edad de crecimiento, porque tenemos muchos niños que crecen mucho y el tendón sufre muchísimo y se quejan de todo tipo de dolores, que empieza por el tobillo, luego la rodilla, como que van subiendo los dolores. Cuando un niño, con un niño de 14 años, se rompe el ligamento cruzado, que en realidad no se rompe todo, pero se rompe parcialmente, y ahí ya empezó toda una controversia entre médicos y todo.
¿Se opera, no se opera? ¿Está el crecimiento, no está el crecimiento? Sí, ¿Qué hacemos? Hasta La el día de hoy, recuperación. hasta el día de hoy se hablaba de un problema a nivel de que estaba poco desarrollado el hueso, entonces meter un tornillo a ese hueso y darle mucha tensión podía a la larga dar problemas y no se operaba. Pero exactamente, hay mucha controversia, o sea, hay muchas opiniones de que operen y muchas de que no. Entonces, yo creo que al final es basarse en la clínica del niño. A lo mejor puede jugar perfectamente hasta que se le acaba de romper y no tiene molestias. Igual el niño pretende jugar, pero es que tiene mucha inestabilidad y no puede, entonces tiene que operarse. Entonces se va un poco en función de la clínica, sobre todo de lo que presente. Y yo, lo que te digo, hay mucha controversia en la operación por el tema del hueso en crecimiento, pero porque tampoco se ha visto hasta qué punto ya se ha desarrollado, si es hasta los 14, hasta los 15, es que a lo mejor hay un niño que tiene 15 años y mide 2 metros y un niño con 15 años que aún no se ha desarrollado, entonces es un poco, hay mucha controversia efectivamente. Yo me quedo con la clínica. Si ese niño hace una buena recuperación y trabaja de forma específica la musculatura, consigue una buena musculatura a nivel de cuádriceps y bueno, todo de estabilidad de rodilla y puede rendir, adelante. O sea, ya se romperá. Igual nunca, igual sí. Una rotura completa, pues. Pero vaya, yo he tenido a niños que hemos hecho un buen trabajo de la musculatura y han podido hacer su vida normal y han podido seguir compitiendo sin ningún inconveniente. Así que eso. Gracias. ¿Alguna cosita más, chicos? ¿Algo que comentar? ¿Alguna experiencia personal? No sé si habéis tenido algún tipo de lesión o habéis visto algo que se os haya cruzado un poco. O en vuestro grupo. Por ver lesiones, yo he visto un montón de lesiones de ligamento cruzado con femenino, muchísimas, y además la mayoría es la que he comentado. En el momento que se te fija el pie, más que por un traumatismo ni nada, tú mismo se te va la rodilla para un lado, para otro, y al final lo ves y ves la reacción del... O sea, no he escuchado obviamente el chasquido, a mí no me ha pasado personalmente, y espero que no siga así, pero sí que ves el movimiento y el grito que mete esa persona y sabes que ha sido totalmente. Sí, a ver, el cruzado es lo que digo, es muy temido y pasa. Por desgracia pasa mucho, es que hay mucha incidencia lesional del ligamento cruzado. Por eso es muy importante hacer una buena prevención, intentar eso, tener una buena musculatura y todo lo que podamos hacer para prevenir. Pero en el momento que pasa, ya está. Y es muy común en deportistas. Yo en mi caso, bueno, estoy operado de tríada. Y al final yo creo que es fundamental también aparte de la operación, el volver luego otra vez a competir mentalmente es muy difícil, porque son muchos meses y a nivel de miedos, de inseguridad, es bastante complicado. Sí, es lo que hablo de, al final, el enfoque biopsicosocial, o sea, es muy larga la evolución, es incluso un año para volver a estar al 100%, y es que es un tema que hay que trabajar. O sea, al final, cuanto tú más musculatura vas a tener, vas a tener más estabilidad, pero si tu cabeza dice lo contrario, es que es muy complicado. Estoy de acuerdo contigo, pero bueno, al final, si tienes un buen apoyo y buena confianza y ánimos, pues todo se puede, yo creo. Influye mucho también el entorno en el que te muevas y tu positividad ante ello. La forma de ver tu lesión, entenderla, es lo que yo digo. Al final tienes que entender lo que ha pasado y el proceso que va a suponer, y por eso antes de volver a competir es importante hacer un buen reto en tu play, que se llama, y darle bastante intensidad, circuitos, probarte y ver que esa rodilla está estable. O sea, si tú confías en tu rodilla, ya está. O sea, hay que confiar también en el traumatólogo que te ha operado, no puedes dudar todo el rato de lo que te han puesto, entonces. Pero sí, es bastante complejo, o sea, y es muy largo y es un proceso que hay que tener muchas cosas en cuenta. Sí que es verdad que yo siempre, mira que me gusta el balonmano, pero encuentro que es un deporte bastante destructivo, sobre todo a la hora después de reiniciar y recuperar y tal. Movimiento,
los tobillos, rodillas, todo sufre bastante la carga del peso del jugador. Entonces, esto que ha comentado Juanan es que es... O sea, el balonmano creo que todavía más, como deporte que sus características de movimiento del cuerpo y tal, que sufre muchísimo. Es muy intenso, muy repetitivo, es lo que os comentaba. Al final una lesión crónica de un hombro o de una rodilla, es que va a llegar. O sea, os mentiría si dijera, no, vas a estar bien, no, va a llegar, al final es una articulación que es muy repetitivo, muy intenso y una persona, a ver, son malos los excesos y al final todo exceso a nivel deportivo también te va a influir. O sea, una artrosis de rodilla o de cadera la vamos a tener todos, pero una persona deportista pues igual se adelanta porque le das mucho impacto y le expones a mucho y claro, eso. Al final lo que os comento, pues una buena hidratación, una buena dieta y prevención. No olvidarnos sobre todo de la prevención, es que para mí es imprescindible. O sea, yo este año que he estado con el equipo, los 3 primeros meses tenía un montón de roturas musculares. Pues ¿qué hacemos? Pues chicos, lo siento, a partir de ahora, cada día vais a venir 15 minutos antes. Vamos a hacer trabajo excéntrico, vamos a trabajar propiocepción, vamos a trabajar core, como nos gusta hacerlo por separado, porque encima nadie es consciente de eso, nadie le da la importancia, pues lo tenemos que hacer juntos. Pues tenéis que venir 15 minutos antes y lo vamos a hacer todos y estáis obligados, porque sé que si les paso una tabla y lo hacen por su cuenta, no lo hacen, pero por falta de conciencia, que hasta que no te rompes no te das cuenta. Y lo que también insisto mucho, la gente se rompe, se lo toma muy en serio 2 semanas, hace los ejercicios y luego ya se olvida. Y hay que hacer una fase de mantenimiento, o sea, es súper importante. No sé si tenéis alguna duda o queréis compartir algo, yo no sé, yo es que, ya os digo, hay mucho tipo de lesión y muchas cosas de las que hablar, entonces si nos ha quedado algo claro o algo que queréis hacer más hincapié, no sé. Si queréis que repasemos alguna cosa y que os gustaría tener más profundo para preparar luego de cara a mañana o no sé. ¿Todo en orden? Tot bé. Pues eso, cualquier cosa que tengáis, como vamos a ver un par de días más, me podéis preguntar si se os ocurre algún caso de algún jugador o algo que no sabéis en ese momento cómo actuar. A mí Alberto me dijo mucho de hacerlo a nivel de qué pasa cuando tengo la lesión, en plan, qué tengo que hacer yo, porque al final luego hay un fisio que va a hacer un seguimiento, porque son una lesión, hay que tener cuidado y hay que tratarla. Lo que pasa es que es lo que os comunico, cuando hay una lesión aguda en el momento es muy complicado, o sea, al final la clínica te la va a dar el paciente, el jugador, es que si no puede apoyar es que no vamos a poder hacer nada para que él pueda apoyar. Si está inflamada la rodilla, tiene un dolor intenso, pues es que va a tener que dejar de jugar, o sea, yo os voy a poner unos vendajes, o sea, quiero hacer los vídeos con los vendajes para que tengáis la opción, pero bueno, sobre todo es eso, para la vuelta. En el momento, a no ser que haya, pues lo que hablamos, una pequeña luxación y quedan 5 minutos, te has colocado el dedo, te lo voy a movilizar y vamos a seguir jugando. Pero al final una lesión tiene que estar tratada por un especialista. Bueno, no sé vosotros qué opináis. Melissa, yo tengo una pregunta. Dime. Es sobre... Mi madre tiene una lesión, fascitis plantar, y entre fisios, médicos y la misma historia de siempre, unos dicen que es bueno que se infiltre, otros que no, otros que haciendo ejercicios cada día al final lo llevará bien. A ver, la infiltración es otro mundo y en el mundo deportivo también lo habéis escuchado mucho. La infiltración al final te meten una corticoide, y te va a quitar el dolor. O sea, tú te puedes infiltrar y te va a quitar el dolor si tienes una necesidad de que tienes que jugar y necesitas jugar. En el caso de un deportista, en el caso de una persona, todo lo que sea químico que le añades al cuerpo no te va a beneficiar a lo largo. En plan, si tú te haces una infiltración, tampoco está demostrado que vaya a ser perjudicial. Lo que pasa es que caemos en el error de que tú te infiltras, se te quita el dolor y ya no haces nada para tratar el origen de ese dolor, porque ese dolor ha habido, o sea, en el caso de la fascitis,
puede ser que haya una sobrecarga, a nivel, bueno, una mala pisada, pueden influir muchos factores. Y si tú te infiltras, te quedas el dolor y sigues haciendo tu vida normal, va a volver. Entonces, aunque haya infiltración, o sea, aunque haya una disminución de dolor, lo importante es que tú continúes haciendo tus ejercicios y todo, bueno, y tratar eso, el origen. No sé si te he contestado o no. ¿Es bueno? Pues 1, 2, se puede hacer, pero no te puedes infiltrar cada 5 meses, ¿sabes? Vale, está claro. Entonces, si llevas 5 años con 5 meses con dolor, 5 años igual exagerado, y te incapacita, no puedes ni apoyar en el caso de una persona que no es deportista y no hay mejoría, pues habrá que infiltrar, va a quitar el dolor y vamos a poder trabajar de forma, bueno, reeducar al final de esa paciente a nivel, bueno, a nivel de todo lo que influye de su sensación central y todo lo que hablamos de antes y volver a hacer un trabajo que ese pie vuelva a ser funcional. Pero... Gracias. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Algún niño, bueno, algún jugador que os haya metido algo que podáis... Es que yo creo que compartiendo al final la experiencia de cada uno nos va a ayudar mucho más a la hora de ver la lesión como tal y hacerlo... No sé. Pero bueno, si no, pues mañana nos volvemos Yo tengo una niña también que en esta cuarentena se rompió la rodilla sola caminando, rompió la rodilla, digo yo, ¿cómo se llama? La rótula, y la tienen que operar porque un trocito de la rótula cayó en otro sitio y hay que sacarlo porque le estaba haciendo daño el trocito ese. Se cayó y se... No, fue abriendo una puerta, giró, se ve que tiene problemas a nivel óseo porque tiene muchas torceduras y siempre tiene ese problema, como que es muy frágil. Y la terminaron operando ahora, enseguida. Es lo que hablamos de cuerpos extraños que a veces aparecen por un sobreuso. Es que si te está irritando es que hay que quitarlo. O sea, el cuerpo hay veces que lo absorbe y se lo come y de repente desaparece. Pero si te está irritando... 14 años tiene, la niña. Hombre, esta niña tendrán que hacerle pruebas de muchas otras cosas porque tanta debilidad ni ósea no es normal. Igual tiene otro problema que le influya. Pero sí, al final el cuerpo extraño que te esté irritando es que hay que eliminarlo. Y eso al final lo tiene que hacer un especialista. ¿Es normal? Otra pregunta. ¿Es normal que duela mucho más la rodilla después operada de un menisco? Del trocito de menisco que te quitan. Yo tengo más dolor en la rodilla de menisco que en la operada del ligamento cruzado. El ligamento cruzado lo tengo espectacular, la rodilla ni la siento. No creo que sea por el tiempo de intervención. O sea, no influye que esté el menisco operado. Igual eso, hay una debilidad muscular. No, está claro que tengo 40 años y que hay de todo más. Sí, pero no es no creo que influya. A ver, deberíamos hacer una exploración más específica, pero no influye por el tipo de operación. Influirá por muchas otras características. Seguramente. Bueno, pues entonces, si no hay ninguna duda más, lo dejamos aquí y mañana nos vemos. Muy bien. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao.